Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente, como decía Agustín, a este encuentro académico intercomisiones de la Comisión de Salud y de la Comisión de Niñez y Adolescencia de nuestra asociación. Vamos a darle la palabra al doctor Federico Ferrari, en primer lugar. Es abogado federal especializado en salud, profesor universitario en la Universidad de San Andrés y en la UBA, director de la Comisión de Salud de ADF, asesor en Magma y en numerosas ONG, maestrando en UCA, expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales. Federico. Muchas gracias por la presentación. Bueno, la idea mía es que comencemos hablando un poco sobre la parte práctica, o sea, dar una introducción, sí, un poco teórica sobre derecho a la salud, pero volcarnos más a la parte práctica. No tener una clase, por así decirlo, en la cual estamos hablando con Griselda constantemente nosotros porque va a estar re aburrido, así que lo hacemos más tipo conversatorio. Eh, Cualquier duda que tenga, que se vaya generando, cualquier tema que quieran consultar, debatir, que podamos ver entre colegas, bienvenido sea, más que feliz de poder tener ese intercambio con ustedes. Así que bueno, dicho esto, arrancamos. Hice un punteo de temas que son los que me gustaría más poder hablar con ustedes en este espacio. Principalmente comenzando por el derecho a la salud de manera general, quiénes son los obligados, porque ante muchas cosas nosotros podemos decir, mira, tenemos acá esto corresponde, no corresponde, lo podemos decir hasta de manera casi intuitiva, porque pensemos al derecho como una ciencia dinámica que va acompañando los cambios sociales y generalmente nosotros como operadores jurídicos tenemos una noción del sentido común, lo que puede llegar si no, más allá de que obviamente es necesario conocimiento que fuimos incorporándonos ciudadanos a lo largo de toda la formación jurídica. Ahora, ¿cómo ejercer tal vez el primer técnico que tenemos que quiere decir quiénes son los obligados a otorgar el derecho de salud, a garantizar el derecho de salud de las personas? Y para esto voy un poquito con historia, ¿no? Porque desde los cimientos del Estado constitucional se planteó que el Estado en sí es el garante de otorgar la salud de todos los habitantes de la nación argentina. Ahora, llegó un momento en el cual el Estado dijo, muchachos, yo con esto no puedo, me queda grande, no estoy pudiendo otorgar de la manera que correspondería otorgar el derecho a la salud, por lo cual necesito buscar una solución práctica a este tipo de problemas que se están generando, ¿no? Entonces, vamos a crear el Sistema Nacional de Medicina Prepaga, vamos a crear el Sistema de Obras Sociales, los sistemas provinciales de obras sociales, y después, bastante posterior, se creó Programa Federal Incluir Salud, ¿sí? Para todo lo que son prestaciones que ni siquiera tienen fondos para poder acceder a una obra social. ¿Ya? Entonces, esos son los legitimados pasivos que tenemos. En principio, esos son a los que les vamos a ir a reclamar que garanticen el derecho a la salud. En última instancia, porque esta es una facultad delegada, una obligación delegada que pasó el Estado a los diferentes agentes que les acabo de comentar, siempre vamos a poder ir contra el Estado, ¿sí? Siempre vamos a poder terminar yendo por vía del Estado. De hecho, cuando una persona no tiene obra social ni prepaga, en esos casos se va contra el Estado, contra el Ministerio de Salud específicamente, ¿sí? Todas las demandas que instauré contra, digamos, cuando no hay obra social ni prepaga, las hice directamente al Ministerio de Salud, ¿sí? Esto es bastante más engorroso si hablamos en términos de legitimados pasivos cuando litigas contra el Estado, porque obviamente es litigar contra el Estado con todo lo que ello implica. Más allá de que hay muchos juzgados que otorgan, por ejemplo, embargos o fijan las 30, pero pensemos que el Estado en sí como que
no le mueve. Si llega a pasar, digamos, si no quieren cumplir, no van a terminar cumpliendo, porque recordemos que hay leyes especiales para las medidas cautelares contra el Estado, los fondos del Estado son inembargables y inenajenables, por lo cual estamos en una especie de limbo ahí, si se llega a generar un incumplimiento y no quieren cumplir directamente, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar? Eh, Aunque no sería la conducta esperada del Estado, ¿no? Pero bueno, avanzando con eso, los otros legitimados son las obras sociales provinciales y las obras sociales nacionales, junto con las prepagas, las entidades de medicina prepaga. Las obras sociales nacionales, la diferencia con las provinciales es que están inscritas en un registro de superintendencia de servicios de salud que adhieran al Sistema Nacional de Medicina de Obras Sociales. En cambio, las que son de obras sociales provinciales dependen de las cajas de cada provincia, por lo cual ahí tenemos otro tema que en un ratito vamos a desarrollar un poco más, pero no podés someter a justicia federal a una entidad autárquica provincial. Ahora vamos a desarrollar en un rato más adelante un poco este tema, ¿no? De la competencia. Pero en principio, legitimación pasiva. Esto es lo que más me interesa que sepan. Así que ya sabemos contra quién encauzar los reclamos. Ahora, una de las cosas como para tener en cuenta al momento de fundamentar es de dónde están los fondos que le estamos pidiendo a todos los poderes sociales que cubran. Bueno, el sistema de medicina prepaga lo que funciona es esas mercantiles una ganancia como fin principal de la empresa, de la sociedad de la empresa, ¿no? Diferenciando ambos conceptos. Em, y para esto tienen, tal cual como las aseguradoras, un cálculo actuarial entre, bueno, vamos a tener tanta población de afiliados, dentro de tanta población, tantos nos van a reclamar las prestaciones, tal prestación, una medicación oncológica que sale 5 millones, el otro esto, nosotros vamos, bueno, el monto de la cuota va a terminar siendo este. De esta manera nosotros nos garantizamos tener, de tener retorno de inversiones y a la vez también brindar un buen servicio a los afiliados clientes que tenemos. Bien. En base a eso es que se mueven las diferentes prepagas. Algunas tienen cuotas más baratas y tienen prestadores más baratos, otras prestadores caros. Esto de manera súper simplista, digo, ¿no? Porque después entran en juego eh, todas las cuestiones les diferidos a 4 meses a los prestadores, muchísimo menos, no les actualiza la inflación y demás, eh, para tener en cuenta. Pero como que ellos no cobran, no fijan un monto de cuota. Las obras sociales lo que tienen son los aportes de todos los afiliados que va teniendo por recibo de sueldo o por monotributo o por aportes de PAMI, por ejemplo. Entonces se va nutriendo de todos esos aportes, pero no tiene una cálculo actuarial que diga, mira, a ver, ahora como si tenemos 100 personas que me piden una internación geriátrica, vamos a tener que aumentar el valor de la cuota, o tenemos que calcular esto para cerrar el año de tal manera, de tal manera. No, las obras sociales es, recibamos los aportes y con eso hacemos frente a las obligaciones. Bien. Eh, y esto todo en los planes más bajos que estoy hablando. Porque las obras sociales, a su vez, pueden funcionar como entidades de medicina prepaga, entre super comillas, que no me llegan a ver por la cámara, pero entre super comillas pueden funcionar como entidades de medicina prepaga porque ofrecen planes superadores. ¿Qué quiere decir? A todos los afiliados que yo tengo con monto de cuota, les ofrezco este plan programa médico obligatorio, este piso prestacional. Pero si vos me pedís un plan superador porque querés tener ciertos prestadores que son de lujo, ok, perfecto, te lo voy a cobrar un monto superior razonablemente, bien. Así que bueno, en base a eso es que terminan fijando, pero la gran mayoría de los casos que tenemos en cuenta son digamos, naturalmente las obras sociales se nutren de los aportes de los afiliados, ¿sí? Y no de planes superadores. Por lo cual, si yo le tengo que hacer frente a una obligación
un afiliado que me está derivando aportes y no me da para poder aumentarle la cuota porque no tiene valor de cuota, y con esto les estoy diciendo súper concentrados con esto, súper atentos, no le pueden cobrar montos al afiliado. Muchas obras sociales lo hacen y están mal. No le pueden cobrar montos de cuotas de plan. Bien, el plan PMO, el plan básico, va con aportes nada más, ningún monto superior. Fuera de este paréntesis súper importante, las obras sociales lo que hacen es derivar al sistema SUR, Sistema Único de Reintegro. ¿Qué es esto? Es un sistema de reintegros por el que la superintendencia le dice a las obras sociales, bueno, a ver, vos tuviste que pagar tal... ¿Hola? Ah, se me había cortado. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Impecable. Uy, se me había cortado la grabación. Bueno, ahí volvió a reiniciar. Perfecto. Yo estoy grabando Eh, igual, tranqui. no sabés qué tranquilidad me da eso. Bueno, en fin, estamos con el tema de las obras sociales. Eh, le terminan reclamando este sistema único de reintegro que les gire el dinero de las prácticas de bajo costo y alta incidencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando proceden al reintegro. Ahora, muchas veces las obras sociales lo que dicen es, hace mucho que no me transfieren del sistema único de reintegro, me transfieren de que después con la inflación me patean los pagos. Lo reentiendo, me solidarizo, pero es problema tuyo, no es problema mío, ¿sí? Sobre todo si estamos por parte del afiliado. Tengamos eso en cuenta. O sea, si la obra social tiene un problema y de ese problema el tema es quién paga los platos rotos. Y ellos obviamente van a tratar de que los paguen los platos rotos el afiliado. Y si nosotros estamos del lado del afiliado, obviamente vamos a procurar de que eso no pase. Y si el afiliado, digamos, si estás del lado de la empresa, obviamente vas a procurar que la empresa no pague los platos rotos. Siempre depende de la óptica que lo ves, ¿no? Aunque es un poco difícil tal vez como letrado de una obra social dictaminar que se le niegue un tratamiento ecológico a una persona, ¿no? Eh, así que bueno, no, atendiendo estas circunstancias, yo les doy el contexto para colaborar por lo menos con la práctica en lo más posible. Bueno, vamos un poquito a la competencia territorial. Estas son lo que estamos recién hablando de todos quienes son los legitimados pasivos. Ahora vamos a pasar a hablar de la competencia, quiere decir dónde iniciamos el juicio, porque los amparos de salud en general tienen que ser así, urgentes, rápidos, ¿no? No se puede esperar a ver qué pasa, lo presento en un juzgado, incompetencia, me va al otro, del otro me va al otro, porque cada día de retraso en el que nosotros tenemos el expediente girando por un juzgado, por el otro, por incompetencia de acá, de allá, vista fiscal, son días que se le termina disminuyendo posibilidad de sobrevida o calidad de vida a la persona. Bien. Eh, por lo cual es súper importante que tengamos en claro también la competencia, en donde iniciarlo de manera certera. Bien. En principio, las reglas de competencia son el domicilio donde debe cumplirse la prestación o donde la prestación pudiera tener efecto. Estas dos condiciones que súper grábenselas, ¿sí? Donde se tiene que cumplir la prestación o donde la prestación puede tener efecto. Ni se gasten en ir a hacer fundamentos, es decir, el domicilio de la actora, porque la ley de defensa del consumidor, ya lo intenté, no me funcionó. Por lo menos le transmito por lo que intenté yo, ¿no? Porque correspondería también que sea por domicilio del amparista, ¿no? Por la ley de defensa del consumidor, esa elección de ella. Pero bueno, al menos los juzgados federales no lo entendieron así. Y les digo juzgados federales porque la competencia en razón de la materia es siempre la justicia federal, porque estamos debatiendo derechos constitucionales, que es el acceso a la salud, ¿sí? Entonces, en la gran mayoría de los casos de amparos de salud por prestaciones, vamos a la esfera federal. La excepción, ¿cuándo vamos a la esfera comercial? ¿O cuándo podemos ir a la esfera comercial o civil? Bueno, el fuero civil está un poco discutido si podés recurrir al fuero civil en lugar de al federal.
muchas veces lo aceptan cuando es por prestaciones, después tal vez dan la incompetencia, pero ya dictando la cautelar en los términos del artículo 196 del Código Procesal, cuestión que no es muy habitual que pase en la justicia federal, ¿sí? En la federal te dicen remisión, incompetencia y arreglate. No te voy a dictar la cautelar si no soy competente. Así que atento a esto porque es algo súper importante para ganar tiempo. El tiempo es vida y también es tiempo de menos de trabajo para cada uno de ustedes. Si un amparo te cuesta menos trabajo, menos tiempo, quiere decir que ganas más plata también, ¿no? Haciendo la relación un poco en la calidad del trabajo que tenemos con cada amparo. Eh, y después, por otro lado, la competencia federal puede ir a civil excepcionalmente, idealmente es federal, y los que pueden llegar a ir a comercial son en los que debatimos situaciones estrictamente mercantiles. Por ejemplo, aumento de cuota, que eso lo están discutiendo entre federal y comercial, pero a mi entender es competencia exclusiva del fuero comercial de cada jurisdicción, fuero local. También van los temas de aumento por rango etario, por si no están al tanto de esto, hay muchas particularidades, esto amerita una charla más o no sé si más, porque los aumentos por rango etario generalmente están prohibidos en la mayoría de los casos, a ver, no en todo. Está permitido que se aumente por rango etario, pero si tenés un contrato de medicina prepaga desde el 2019 en adelante, que salió un DNU, un decreto que reglamentaba el tema de los aumentos por rango etario, si tenés un contrato anterior, en general no se podría hacer, la gran mayoría de los casos son super border y no se pueden hacer. Tenés que analizar el contrato de medicina prepaga, que generalmente el cliente no lo tiene, porque son de hace 35 o 40 años, pero en los contratos de medicina prepaga, lo que se aduce en los amparos por aumento de rango etario es, mira, yo tengo el contrato de medicina prepaga de OSDE que dice que me van a hacer un aumento un ajuste del 10% anual. Claro, estamos en un contexto sin inflación y hoy en día es absolutamente irrisorio. Por eso, a ver, ustedes me están incumpliendo el mismo contrato de adhesión que me hicieron ustedes con cláusulas predispuestas. ¿Entendés? Es un montón. Y eso es lo que generalmente aducimos en los aumentos por rango etario. Después, otra de las cosas que también pueden llegar a ir a la esfera mercantil, pueden llegar a ser reclamos de repetición, ¿sí? Repetición de pagos. Porque tengamos en cuenta que si vos vas y necesitas, por ejemplo, una internación geriátrica, ¿no? Supongamos. O, bueno, vamos a poner una obligación instantánea. Por ejemplo, el pago de una medicación. Yo tengo que pagar una medicación. Voy, lo reclamo por amparo, el juez dicta la medida cautelar, me cubren la medicación al 100%. Ahora, si yo voy, la pago la medicación y después la quiero reclamar, tengamos en cuenta que eso va por sumarísimo, no va por amparo de salud. Ahí tenemos que ir a comercial a reclamarlo, a la esfera local. Lo cual obviamente no vale la pena por montos chicos, porque tenemos un juicio de cara de 3 años, 4 años, con muchísima suerte, un poco menos, pero no mucho, por 200.000 pesos, 300.000 pesos, 500.000 pesos, tal vez no valga tanto la pena, ¿sí? La cantidad de tiempo de trabajo, es evaluación de cada uno de ustedes. Pero siempre le digo a la gente que es mejor primero hacer el amparo y después cualquier cosa, si llega a meritarlo, reclamar, pero es mucho más engorroso. Primero hacer el amparo. Bueno, estaba en competencia. Voy a ir tratando de redondear un poco con esto, así le cedo la palabra a Griselda, con respecto a la competencia territorial. ¿Dónde vamos a iniciar el amparo? ¿En qué jurisdicción? Bueno, si es federal, ya sabemos el domicilio en el que la prestación puede exteriorizarse o tenga cumplimiento. Perfecto. Esto quiere decir que vamos a ir a la Cámara Federal, al Fuero Federal, de cualquier lugar. ¿Para esto qué necesitamos? ¿Qué matrícula necesitamos para hacerlo? En principio necesitamos la matrícula federal, de una Cámara Federal, para litigar en cualquier fuero federal del interior del país. ¿Sí? Del interior del país significa no en capital. Te vas a Quilmes, ya lo consideran fuera del interior del país. Una colega me había comentado, Miriam Medina, que ella pudo hacer un amparo en Quilmes con matrícula provincial de Quilmes, en el fuero federal. En mi experiencia me lo rechazaron. Sí, esto lo dejo abierto a contarnos experiencias en un ratito.
pero por regla general necesitas las matrículas federales expedidas por una de las cámaras federales del país para litigar en todo el país. O sea, con la matrícula esa federal yo tengo casos desde Ushuaia hasta Chaco, tengo en Misiones, tengo en Mendoza, tengo en todo el país, ¿sí? En el fuero federal. No así las matrículas locales, ¿no? Obvio. Y acá les hago el paralelismo de lo que les estaba hablando hace un ratito sobre las obras sociales nacionales y provinciales, porque las provinciales no van a fuero federal. Quiere decir que la matrícula federal no te sirve. Ergo, si te llega un caso de Mendoza, de una obra social provincial, busca un colega que sea de la jurisdicción para que pueda colaborarte o que pueda llevarlo, porque es imposible si no, no hay ningún tipo de chance. Y me permitís aconsejar sobre esto, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo soy asesor de varias ONGs y por ahí me llegaban casos de todos lados. Y iba buscando colegas en cada uno de los lugares para llevarlos en participación y demás, seguir haciendo de parte de mi equipo, seguir haciendo el trabajo intelectual del amparo, el trabajo jurídico, cuestión de que no le consuma tiempo al corresponsal que teníamos. La verdad que es comprar problemas porque no todos trabajamos al mismo ritmo ni de la misma manera, es medio complicado. Yo lo que aconsejo, si te llevo un amparo en otra jurisdicción, deriva, porque puede llegar a ser mucho más complicado, sobre todo no poder gestionar el expediente mediante tus propios medios, porque tenés que estar pidiendo captura de pantalla o fotos de cómo va el caso, ¿sí? O qué novedades hay, lo cual no es nada práctico. Bien. Bueno, dicho esto, ya hablamos de la competencia. Bueno, ahora tenemos un súper temón del que nos va a hablar Grise sobre la continuidad, porque muchas veces lo que pasa, uno de los amparos más típicos, les voy a hacer el paréntesis en casos adultos, y ahora les va a contar Grise en específico en los casos de chicos que ya tienen mucha experiencia en esos, y cuando vos sos adulto y te jubilás, por ejemplo, en la jubilación, no pasás a tener PAMI obligatoriamente. El artículo 19 de la Ley Orgánica de PAMI establece que tenés derecho de opción, tenés derecho de elegir la obra social que querés. Esto quiere decir que vos te jubilaste, te podés pasar a tener una obra social, seguir teniendo la misma obra social que tenías vos antes, haciendo la derivación de aportes a la prepaga, si la tenés por intermedio de la prepaga, hacer la derivación de aportes, y mantener el monto de IVA del 10.5% en lugar del 21%, porque si tenés prepaga con obra social en el medio, pagas 10.5%, si tenés prepaga directo, pagas 21% de IVA. Que esto es una diferencia en números, si vamos mes a mes, prorrateo, digamos, sumado al año, junto con la diferencia de aportes, más allá de que no sea significativa, termina siendo un ahorro. Tal vez tenés una cuota cubierta al año, ¿sí? ¿Cuál es? Está bien, una o dos cuotas. Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, que se puede pedir la continuidad y la derivación de aportes. O sea, vos tenés 3% de aportes jubilatorios, esos irían directamente en lugar de APAMI a la obra social que vos tenías antes de jubilarte y la derivación consecuente a la prepaga. Bien. Bueno, ese detalle es súper importante, quería decir. Los dejo con Grise para que nos explique las grandes experiencias que tuvo con el tema de niños y continuidad, porque ahí tenemos particularidades respecto a CUD y demás. Bueno, ahí le damos entonces gracias, Fede, por esta introducción. Está bueno también porque lo que vos digamos, lo que acompañaste, lo que compartiste recién, aplica a todas las personas más allá del rango etario. Es a nivel general y está bueno que nosotros tengamos esa información. Ahora, bueno, le voy a dar el pase a Ceci para que pueda presentarme y voy a compartir el power para la exposición. Ahí está. Hola Griselda, es un placer para mí presentarte. Sos una incansable luchadora de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sabemos todos de tu esfuerzo por
a nuestro estamento abogados posicionarnos, ¿no es cierto?, en la defensa de los derechos legítimos. Y por sobre todas las cosas, que la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sea una ley activa y efectiva a través de las leyes nacionales y demás. Toda tu lucha, tu actividad doctrinaria, Griselda, y desde ya te agradezco que nos hayas convocado para esta charla, y al doctor felicitarlo porque no ha podido ser más preciso, contundente y claro en su exposición. Así que para mí es un honor presentarte, Griselda, y desde ya te felicito por tu última obra literaria, Puente hacia el Derecho. Te felicito. Y bueno, damos paso a escuchar a la doctora Griselda Celato. Bueno, muchas gracias, Ceci, por la presentación. Una de las cosas que yo siempre digo en estos espacios, a mí me tocó en pandemia luchar para que nos permitan ingresar a los colectivos con el cochecito de bebé. Siempre traigo este ejemplo. Salió una resolución a raíz de una lucha intensa, donde todos los adultos, no importa quién lleva el carrito, pueda subir al colectivo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque si hay algo que venimos luchando quienes abogamos infancias, es que los niños no son objeto de derecho, son sujeto de derecho. ¿Qué pasó? Cuando me pongo en contacto con funcionarios digamos, que manejaban estas incumbencias de espacio público y de transporte y demás, cuando yo les digo, ¿no les parece que una vida viajando suelta en una unidad en movimiento no es algo riesgoso en sí? Bueno, el hecho de desnaturalizar esa falsa conciencia que hoy sigue instaurada en el Estado, de que los niños son objeto y no sujeto de derecho, cuando ya fue derogada la ley de patronato, es lo que me permitió que se apruebe esa resolución. Por eso siempre en estos espacios lo traigo como ejemplo práctico de derecho de infancia aplicado a la realidad. Y estoy hablando de una resolución que salió en pandemia, 2021, digo, no fue hace tanto. Sin embargo, la convención es del 2005 y seguimos luchando por estos derechos. Bueno, les cuento. Ahora yo voy a compartir un Power con algo de normativa que tuve que utilizar al momento de defender dos casos muy puntuales. En mi caso, la rama previsional de alguna manera me permite trabajar en la puja de la defensa de ambos derechos, de los previsionales y los sociales, con lo cual la idea de esto es ver cómo estas herramientas que nosotros vemos, como decía hace un ratito Fede, del instrumento duro, cómo lo vemos aplicado en la realidad y cómo lo toma la justicia a la hora de nosotros traerlos en escena. Pero sí, la idea también de compartir estos casos tiene que ver con que ustedes sepan que a veces los amparos de salud no se inician como una gestión originaria per se, como los casos que planteaba Fede, de que hay que reclamar por algún medicamento, donde digamos la acción natural, ¿sí? El punto de origen está ahí. Puede venir a colación de otra cosa que nos lleva a enmarcar el derecho de acceso a la salud a través de un amparo de salud, ¿sí? En este caso, yo les voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir si se ve bien. Ahí ya apreté compartir. Vamos a ver. Griselda, mira que no figura, ahí figura, ahí. Sí, tarda un ratito. ¿Se ve bien? Ok, Fantástico. no aparece nada, está en negro, al menos a mí me parece negro, no sé si sale más En ahora. negro. A Ahí ver. está, a ver. Ahí se ve. Genial. Bueno, vamos a ver. Primero, en este caso, acá lo que se trató de pelear fue el abordaje a través de un pedido de una cautelar para que los derechohabientes tengan acceso a las prestaciones de PAMI, ¿sí? Este caso a mí me llega a raíz de haber iniciado en ANSES un trámite de pensión por fallecimiento de trabajador, donde tenemos como derechohabientes involucrados la viuda, la hija menor con retraso madurativo
y el hijo que al momento del fallecimiento del padre, ¿sí?, todavía era menor de edad, con lo cual nos encontramos con un beneficio prestacional que le corresponde a la viuda, al menor desde que, digamos, desde que falleció el padre hasta los 18, y la hija menor con retraso madurativo que la pone en condición de derechohabiente de por vida, al igual que la viuda, ¿sí?, para lo que es el beneficio de pensión, con lo cual eso viene de la mano el acceso a la cobertura médica. Cuando nosotros iniciamos el juicio para que tengan el derecho de pensión, yo pido de manera urgente, estamos hablando de una familia en un contexto de hipervulnerabilidad económica y social, pido por medida cautelar. Ustedes bien saben que la cautelar, nosotros el objeto que planteamos es distinto del objeto principal. Pido por la cautelar que tengan acceso a las prestaciones de PAMI. Bien sabemos que al momento del resultado de sentencia, al tener el beneficio de ANSES, van a tener como cobertura médica PAMI. Bueno, cuando nosotros hacemos este planteamiento, ¿sí?, voy a pasar a la placa siguiente. La normativa que utilizo para instar la acción es ni más ni menos que la Constitución Nacional con ciertos instrumentos internacionales que figuran dentro. En el 75, inciso 22, haciendo foco en la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como también estamos hablando de una persona con discapacidad, del caso de la menor, hacemos referencia al incisos 22 y 23. ¿Por qué? Porque en el 23 del 75 nosotros tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es el encuadre normativo que le di al caso, digamos, para que pueda avanzar el pedido de la cautelar por la cobertura médica. Ahora bien, cuando ustedes me dicen, fantástico, utilizaste la convención, ¿qué artículos utilizaste de la convención? Bueno, los artículos que utilicé son el 24 y el 25, porque precisamente hablan del reconocimiento de derechos, ¿sí?, del disfrute pleno, del más alto nivel, para la salud, etcétera, etcétera, y también esta cuestión de la responsabilidad que tiene el Estado del reconocimiento del derecho. La contracara de esto es la obligación a la efectiva prestación, ¿sí? Genial. ¿Qué pasó acá? Utilizamos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23, que en líneas generales más o menos los artículos nos dicen lo mismo. Y si bien muchas veces dicen, ay, cuando vos escribís una demanda o haces un escrito, no le copies lo que dice el artículo. Yo la verdad es que prefiero ser mala y buena a la vez y copiar el contenido del texto, porque más allá de que el derecho se reputa conocido por todos y se supone que los funcionarios que llevan las causas lo tienen que saber, es más fácil para ellos leerlo en el escrito que tener que buscarlo en los códigos y en toda su biblioteca. Entonces yo les pongo y le transcribo textual por qué motivo estoy haciendo referencia a esa normativa. Pero es mi forma, no se sientan obligados. Al menos citen el número, la normativa y el inciso para que sepan en dónde nos estamos amparando para pelear estos derechos. En la Convención de los Derechos sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad hacemos también alusión al artículo 25 y en particular a los incisos A, B, C, D y F, que son muy puntuales en cuanto a lo que es la protección de la normativa de salud, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Todo muy lindo, presentamos la demanda, pedimos la cautelar, denunciamos la normativa. ¿Qué nos dijo la justicia en todo este escenario? Cuando hay menores interviniendo, no estamos hablando de una causa de familia, ¿ok? Incluso es una causa sorteada en fuero federal. Cuando hay menores involucrados interviene Defensoría, la Defensoría de Menores. Lo que dice la Defensoría era como que los derechos estaban acabadamente defendidos, medio como que me tiraron flores, y además agregaron que bueno, lo que piden es que se proceda a ordenar el cumplimiento de la medida cautelar y de afiliar a la menor, dado que también es derechohabiente del beneficio de pensión por fallecimiento de trabajador. ¿Por qué dice también? Porque resulta que en el marco de la causa le habían dado lugar a la cautelar a la viuda y no a la menor, o sea, la menor seguía sin cobertura médica. Bien. ¿Qué nos resuelve el tribunal? Habiendo la actora manifestado que se presenta en representación de la hija discapacitada y menor de edad, solicita que se le incluya
en la medida cautelar dictada en la sentencia interlocutoria simple, ¿sí? Un dato a tener en cuenta es que el juzgado, cuando provee la cautelar de la cobertura médica, dice como que incluso hasta el final del dictado de la sentencia y de todo el proceso, como para asegurarse de que las partes beneficiarias tengan digamos, un acceso efectivo a las prestaciones de salud, ¿sí? Igual, esta causa, les cuento, ya tenemos sentencia firme de pensión favorable en primera instancia y en Cámara, y ya estamos en proceso de ejecución de sentencia, y más allá de que ANSES fue a queja, porque se queja y siempre se va a quejar de todo, en los hechos estas personas son efectivamente beneficiarias tras este juicio del derecho de pensión y en consecuencia del derecho de la cobertura médica que va de la mano. Acá tenemos otro caso, esto es el caso de un amparo de salud de una persona con discapacidad permanente, beneficiaria de una pensión no contributiva. Si bien en este caso la beneficiaria no es menor de edad, en el caso anterior que les relaté, incluso sí tenía un beneficio de pensión. Como bien nos contaba Fede hace un ratito, las personas que son beneficiarias de las PNC no tienen acceso a una obra social en lo que todo el mundo entiende por obra social, ¿ok? Lo que tienen es un programa básico mínimo, recontra mínimo de asistencia, de mínimo a nulo, no es obra social. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando uno pelea por los amparos de salud, más en un caso como este, donde nosotros, digamos, ni siquiera estábamos pidiendo que la persona por percibir la pensión no contributiva tenga PAMI, sino que en este caso ella iba a acceder como adherente al grupo familiar de quien efectivamente es jubilado y tenía como cobertura médica PAMI, ¿ok? Entonces, estamos hablando de ser afiliada por adherencia y estamos hablando de un caso donde el propio PAMI, donde fui a Casa Central y me dijeron, por más que la superintendencia te haya dicho que sí, a nosotros, si no nos lo dice un juez, nosotros no le damos la cobertura médica y no la adherimos al grupo familiar. Ese nivel de crueldad se vive trabajando en la calle defendiendo los derechos. Y más en un caso como el que les relato, nos rechaza el pedido que habíamos hecho. ¿Cuál fue el camino que seguí? Como ella medianamente estaba, entre comillas, cubierta, pero no como debería, porque digo, ella tenía el programa de asistencia básico y en paralelo iba a un hospital público, dijimos, vamos a seguir los pasos procesales. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos en cuenta dos aspectos para pelear este derecho. Primero, el hecho de que se está buscando, como dije recién, la afiliación por adherencia al grupo familiar, ¿ok? Y en segundo lugar, que no hay incompatibilidad de prestaciones porque no es obra social. Entonces, chicos, si a ustedes les llega un caso donde no dejan que el familiar se lo adhiera porque tiene PNC y porque entonces, y hay incompatibilidad, toda mentira. La incompatibilidad es entre obras sociales, no entre obra social y un programa básico de salud. No es por ahí. Pero bueno, el que no lo sabe se queda con lo que le dice. Y por eso se enojan con los abogados que sabemos cómo son las cosas. ¿Qué pasa? A esto nos dice, en este caso, la hija es derechohabiente de por vida. También estamos hablando de una persona mayor de edad, pero así fuera menor de edad, como el caso anterior, va a ser derechohabiente de por vida. ¿Qué significa, señores, que va a ser derechohabiente de por vida? Que cuando ella sea titular de cobrar la pensión, por pensionada va a tener PAMI. O sea que primero lo va a tener por adherencia y después lo va a tener por derecho, por el beneficio de pensión como beneficiaria titular como derechohabiente, con lo cual no tenía sentido dilatar en el tiempo y el negarle el acceso a la prestación de salud. Ustedes bien saben que el hecho de tener una cobertura médica con un médico clínico, con un seguimiento de atención, es importante. La persona va haciendo una historia clínica y va teniendo, digamos, un seguimiento y un acompañamiento médico como corresponde, ¿ok? Entonces, estas fueron las dos cosas que se tuvieron en cuenta en este caso. ¿Cuál fue el abordaje? Se hizo el reclamo a PAMI a través de la web, nos lo rechazan, vamos a superintendencia. Superintendencia ordena inmediatamente la afiliación. Como les dije, fui a hablar y me dijeron, te damos las buenas noches.
Esto terminó en objeto de demanda. Lo bueno de esto, que en el caso, como dije antes, uno tiene que pelear la cautelar y el objeto tiene que ser distinto. El juego técnico que suelo utilizar para plantear una demanda es que el objeto principal de la demanda sea el acceso efectivo al servicio de salud y como cautelar el acceso a la cobertura, para que quede diferenciado. Hasta ahora las demandas me caminaron sin problema con esa estrategia. Lo que quiero rescatar de este caso es lo siguiente. Ustedes, según el caso que les llega y según la urgencia, como bien decía Fede, va a ser el camino que vamos a tomar. La posibilidad que tenemos cuando tenemos la posibilidad de instar un agotamiento de vía administrativa es que vamos a tener mayor probatoria para que nuestra demanda tenga más peso. Pero si hay obviamente una cuestión de riesgo de vida, perdón, de riesgo de muerte, no es riesgo de vida, o que la vida está en riesgo por determinada situación, obviamente que va a haber unos caminos más rápidos. Por ahí uno tiene que instar más rápido, intimación por carta documento, o empezar a tomar otra medida que sea mucho más expedita en el tiempo, ¿sí? Lo que hicimos acá fue, digamos, los dos fundamentos fuertes que utilicé, y esto se los digo para que no se maten buscando normativa, jurisprudencia y 25 fallos cuando a veces no es necesario. Es más, les digo la verdad, en este caso PAMI apeló y ya cuando en cámara se le fueron a la yugular dijeron mejor que ni vayamos a corte y se cansaron de pelear y bueno, y ganamos el juicio. Los dos elementos que utilicé fueron, por un lado, que acá tienen el enlace, una circular que salió en abril de 2020, fíjense, plena pandemia, donde la Andis, ¿sí?, salió a poner de manifiesto y a alertar a todos los sistemas de obras sociales y prepagas que incluir salud es un programa básico de asistencia, que es lo que venimos hablando hasta recién, ¿ok? Y como dato adicional, hice mención, cité un fallo que fue contundente y suficiente de la Cámara Contencioso Administrativa, pero escuchen esto porque es súper importante. Este fallo, ¿saben por qué surge? Porque entre los organismos se tiraron la pelota uno al otro de por qué me estás obligando a cumplir algo en contra de la ley. Fíjense que esta acción, acá están los autos, la inicia PAMI contra la Superintendencia de Servicios de Salud y mandaron a dormir a PAMI. Digo, estamos incluso en la órbita del contencioso administrativo para que vean cómo es el juego normativo y dónde uno se termina peleando, ¿no? Bien. ¿Qué dice la circular? Básicamente es que afirma categóricamente que el programa federal de salud, Incluir Salud, es un programa y no una obra social, y el fallo que le cité de Cámara hace expresa mención de lo que veníamos hablando recién, que no es una obra social, reitera lo que dice justo la circular, y el fallo, para que se den una idea, era del 2015, si no me equivoco. Entonces, no está comprendido en las leyes nacionales, en los decretos particulares, por lo tanto, corresponde, como dice acá, incluir a la persona como miembro integrante del grupo familiar del afiliado. Ni hablar si se trata de discapacitado, que era justo el caso que yo estaba peleando. Así que bueno, con una sola jurisprudencia contundente caminó la demanda. Entonces, lo que quiero que ustedes se lleven como, digamos, como cuál es el mensaje. Vieron que toda exposición siempre tiene una reflexión. Primero, que no todos los casos van a ser iguales, ¿sí? Segundo, que hay normativa específica, más si hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, que ahora por ahí Fede nos puede hacer un panorama de las enfermedades poco frecuentes y cuando hay infancias involucradas, qué es lo que pasa ahí. Pero tener en cuenta esto, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que utilizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las convenciones que utilizamos para los adultos, también es aplicable a los chicos, porque no es que uno de chico fue una planta o fue una pava eléctrica y ahora de grande somos adultos y nos cabe toda la normativa en materia de derechos humanos, ¿sí?
siéntanse libres de utilizarla. Yo acá les puse, digamos, el ejemplo de la normativa que utilicé en 2 causas muy puntuales y cómo impactaron, y bueno, ambos casos, a Dios gracias, salieron resueltos en forma favorable y quedaron firmes. Entonces, esto es lo que tiene de bueno, saber que esa letra dura, referenciando nuevamente a Fede, cuando uno la aplica en la realidad y con un baño de concientización y el lado holístico y humano del derecho, porque en amparos de salud es donde más peso tiene todo esto, no se queden solamente las leyes nacionales específicas en materia de salud. Traten de también utilizar una normativa adicional que le haga de alguna manera. Nosotros somos como volantes de las causas y hay que concientizar muchas veces a los jueces. Entonces es importante hacer uso de todo esto. Esta normativa seguramente también es aplicable a casos que Fede le habrá tocado, de enfermedades poco frecuentes, de internaciones psiquiátricas, etcétera, que ya nos podrás contar, aunque sea 2 experiencias chiquititas de esas 2 cosas, y abrimos el espacio a la conversación, al conversatorio. Gracias. Gracias, Giselle. A ver, estoy pensando, vamos con un poquito sobre el programa, bueno, o ¿te parece mejor hablar sobre Fede, se te está escuchando cortado y muy bajito. práctica inicial? Sí, Fede, se te escuchaba cortado y bajito, decía recién Sole. Ah, perdón, ¿ahora se me escucha? Sí. Bien. No, preguntaba, ¿qué les parece mejor? ¿Podemos hablar un poquito de POF o de práctica judicial al inicio cuando esté el cliente? De manera un poco agotada porque estamos pasado de horario, ¿no? Sí, más que nada para que se lleven más o menos una herramienta de cómo abordar si les llega. Yo sé que hay muchas dudas, sobre todo en temas de psiquiatría, por el tema de Ok. de las curatelas y todo eso. Si podés algo chiquitito de ahí. Bueno, lo que se estableció digamos, no hace mucho y con la ley de salud mental, es principalmente la obligación de tratar al paciente con el mayor de los respetos. Bueno, la ley es un poco redundante también, hasta incluso la ley del 2010 establece que no se pueden emplear torturas. Gracias por avisarlo, nunca lo hubiéramos imaginado. Así que respecto al cuerpo normativo que tiene, es bastante a veces obvio o difuso, bien, por lo cual tengamos en cuenta este tipo de particularidades. Lo que sí se modificó hace no mucho es respecto a las internaciones forzosas, bien, cuando hay una persona que es peligrosa para sí o para terceros y cuando se puede acceder a internarla, bien. Esto, las internaciones se tienen que tomar con el criterio más restrictivo posible y de esa manera lo entienden los jueces también, porque para hacer una internación se tiene que considerar restringida la capacidad de la persona, se tiene que considerar peligrosa la persona, y esto no es un tema que se pueda tomar a la ligera, que requiere un informe interdisciplinario del cuerpo médico, se requiere obviamente una persona que sirva como apoyo, bien. Y en cuanto a la curatela, que más que curatela en representación de la capacidad que surgen respecto a amparos, por ejemplo, de personas que tienen Alzheimer, cómo pueden ser representadas esas personas que no tienen discernimiento. Bueno, en esos casos sí se plantea el sistema de apoyo, que bueno, un poquito, bueno, no es el habitual de derecho a la salud, ¿no? La norma general es que la persona siempre firme porque se considera que la restricción de la capacidad es la excepción y que puede tener intervalos de lucidez. De esta manera es como siempre fundamos casos de personas con Alzheimer. Excepto que estemos planteando el amparo de salud, digamos, de una persona que está absolutamente inconsciente, asistida en estado de coma. En esos casos, los hijos, esposos, familiares en la 4º grado pueden ejercer la representación de esa persona para reclamar ante las autoridades. Bien. Así que tengamos en cuenta para saber quién es el que tiene que presentar la demanda, quién es el que tiene que firmar, quién es el que tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, y después respecto a psiquiatría, la mayoría de las medicaciones se cubren al 40%, aunque si estamos hablando de enfermedades crónicas, tienen que dar cobertura al 70 o al 100% dependiendo del caso y dependiendo de las circunstancias. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos una persona que en virtud de su
su padecimiento psiquiátrico le generó una discapacidad y tiene un CUD, bien, por ejemplo, una esquizofrenia súper grave, en este caso ya pasamos más del régimen de reintegro del 70%, de cobertura del 70 o 40%, pasamos a la cobertura integral de la discapacidad, bien, que son Claro. 100% todas las prestaciones. Y les hago el paralelismo de manera muy breve con las EPOF, las enfermedades poco frecuentes, que también tienen que ser cubiertas al 100% de manera integral. Entonces, tanto discapacidad como EPOF se asimilan respecto a esto. Hay muchas veces que tal vez teniendo una EPOF no dan lugar a tener el certificado único de discapacidad. Y esto Claro. pasa mucho, sobre todo en enfermedades, yendo también a lo que es niñez y adolescencia, enfermedades pediátricas. Yo soy asesor también de la asociación AMARI de Hirschsprung, que es una enfermedad poco frecuente, colorectal de los chicos, de los menores, que lo que pasa es que tienen que someterse a una cirugía que es súper específica, que tienen que haber médico, digamos, un cirujano especial en este tipo de cirugías, y además en el quirófano tiene que haber un anatomopatólogo, dice la palabra, que esté supervisando la cirugía para saber qué porcentaje de intestino cortar, ¿sí? Porque esa es Claro. la solución, básicamente. La Claro. solución, entre comillas, pues no quiere decir que con eso quede curado el chico. Pero bueno, ese en Igual ocasión de... ahí ¿Cómo? también, Sí, Fede, lo que te voy a aportar es lo siguiente, que es algo por favor. que siempre, siempre machaco en esto. El hecho de que no tengamos efectivamente el CUD, ¿sí? No significa que le puedan negar a un niño, una niña, adolescente, incluso a los adultos, más cuando hay una derivación de una orden médica que lo está pidiendo específicamente, ¿sí? No se le puede negar la prestación o lo que sea que haya que otorgarle. Muchas veces pasa en la práctica que nos dicen, no, si no tiene CUD no atendemos al chico, porque después tiene problema con el reintegro, etcétera, etcétera. Me ha pasado casos en la práctica donde cuando les cito la normativa constitucional, los terminan atendiendo, pero porque saben que es violatorio de la ley negar la atención, negar la prestación. O sea, la atención es una atención que, digamos, hay una obligación de orden constitucional, y si hay una firma, un sello, una hoja membretada de un profesional, porque no es que yo me levanté tipo a la mañana y dije, ay, hola, hoy tengo ganas de operar al nene, hoy tengo ganas de llevar a mi hija a ver a la doctora especialista en no sé qué. No, lo estoy haciendo porque el médico de cabecera, que en el caso de los chicos es un pediatra, me está haciendo una primer aproximación, me está haciendo una derivación a modo de interconsulta, y yo estoy haciendo lo que me está ordenando un profesional formado en la materia, con lo cual la orden médica, que es superior a un papel administrativo, tiene que ser un documento suficiente para que los chicos tengan la atención. Si tenemos el CUD, se allana, digamos, se achata la curva de pelea, digamos, pero no puede haber una negativa de atención si falta el CUD. Quería recalcar eso. No, absolutamente no. La verdad que admiro la buena suerte que tuviste, pues no me pasó nunca que les diga que mencionando las obligaciones que tienen las cumplan, lamentablemente. Y lo que pasa mucho con este síndrome de enfermedad poco frecuente es que por ahí no les dan el CUT porque dicen que no hay una incapacidad que sea permanente, pero o que Claro, sea duradera, pues se soluciona con la cirugía, pero eso no tal cual, quita de responsabilidades al servicio de cobertura médica. ¿Bien? tal cual. Y acá otro dato que al menos quiero mencionar al pasar, que cuando tenemos una persona con preexistencias y se quiere afiliar a una entidad de medicina prepaga, una obra social, no le pueden cobrar ningún monto de preexistencia. ¿Sí? En las entidades de medicina prepaga sí están facultadas para cobrar montos de preexistencia y demás, pero si están como titulares. Claro, Si entran como beneficiarios, no pueden cobrarle nada. ¿Bien? Este es un dato fantástico. de los muchos muy importantes para que tengan en cuenta, sobre todo en temas de discapacidad. Eh, no, digamos, si ingresa una persona con discapacidad a una prepaga, puede ingresar como titular o como beneficiaria. Si entra como beneficiaria, no hay lugar al cobro de preexistencia. Tal cual. Eh, Así que bueno, eso. ¿Querés que pasemos a preguntas? ¿Qué opinas, Lice? Sí, O,
Sí, sí, sí. Yo por mi parte ya he hecho mis aportes y creo que vos también, así que bueno, quedamos abiertos al intercambio, a dudas, preguntas, lo dejamos a cargo de las moderadoras. Bueno, estamos en buenas manos. Así es. Porque tenía algunas cositas más para que charlemos, pero obviamente de esto podemos estar hablando Montón. Si querés, horas, horas. no sé si tengo Pero, audio. ¿cómo? Sí, 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 sé si tenés audio. ¿Querés leer los mensajes? Bueno, bueno, todo, felicitaciones. Excelente, Fede Ferrari, gracias. Excelentes expositores. Excelente, Griselda, impecable. Bueno, nada más que cosas excelsas y gratificantes para ambos expositores. Han sido muy claros. Y sobre todo, a mí en lo particular, que hice mucho amparo en salud, no tanto contra obras sociales, sino en mi fuero, ¿no? Quiero aclarar que soy multifuero, jurisdicción Tucumán, para los que no me conocen, Cava y próximamente provincia de Buenos Aires, que tengo la matrícula federal y es la única que te permite litigar en materia de amparos a la salud. No obstante, en lo que sean temas de salud por peticiones de prestaciones médicas a compañías aseguradoras por accidente de tránsito, se puede utilizar la matrícula provincial o local. Eso quisiera como un granito de arena de mi parte. Y bueno, muy claro todo lo que han expuesto y particularmente Griselda, la verdad que sos una conocedora muy amplia del derecho de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores y esta interrelación con el derecho de salud a un grupo tan vulnerable y tan amparado en convenciones internacionales es un lujo tu exposición y desde ya queda grabado los power y demás porque vamos a echar mano en posibles demandas que nos surjan. Así que muchísimas gracias, Griselda. Una cognición excelsa de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. De mi parte, Gracias. felicitación y de parte del resto también. Y doy el pase a la doctora Joselina Contreras, que somos primas de la profesión, mismo apellido, y parientes tucumanos Ah, también. yo pensé que eran familiares por ahí. Tenemos un pariente lejano que nos une, tucumano. Bueno, Fede, yo quiero agradecerte porque bueno, nos pudimos poner de acuerdo para hacer esta actividad de intercomisión muy enriquecedora para los colegas. Muchas veces pensamos que las ramas del derecho no tienen conexión y a veces en algún punto siempre surgen algunos temas que nos permiten entrelazarlo. Siempre digo lo mismo, si a cada persona para defender un derecho hay que acudir a distintos organismos, distintas jurisdicciones o a distintos cuerpos normativos, es como que habría que cortar en pedacitos a la persona para llevarla a distintos fueros. Entonces, en la práctica nos pasa esto de que muchas veces nosotros mismos tenemos que hacer uso de las herramientas interdisciplinarias y traerlas a la mesa a la hora de pelear un caso, ¿no? Así que bueno, te reagradezco porque la verdad es que has aportado muchísimo material específico en la materia de salud, que la tenés recontra clarísima y que son elementos que obviamente eh, has puesto a disposición para que todos podamos, me incluyo, podamos utilizarlo más allá de lo que uno ya conoce, ¿no? No sé si José quiere dar paso, si alguno quiere hacer pregunta o comentario, estamos abiertos a ello. Doctor Figueroa manda felicitaciones a todos los expositores. Muchísimas gracias, Doc, Gracias, un placer. gracias. Bueno, Asociación de y Abogados gracias también. ¿Cómo? y a Asociación de Abogados del Fuero agradecerles por tener esta dicha de estos encuentros, ¿no? Y que se produzcan nuevamente. Bueno, y muchas gracias, tanto moderadoras, a DF, a todos los participantes, especialmente a Grise, que estuvimos trabajando el tema, coordinándolo, y un placer siempre participar de este tipo de espacios que obviamente nos cultivan a todos, no solo de aquel lado, sino también
de este lado siempre nos cultiva poder conversar y tratar estos temas. Tal cual. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. A nos ustedes. estamos viendo en una próxima, ¿no? Cuando gusten, siempre Que va a van haber a algún ver derecho seguramente. nuevo para pelear. Y recuerden que los decretos no nos quitan derechos a los abogados ni trabajo, al contrario, nos dan más trabajo todavía. Sí, la Absolutamente de verdad que acuerdo, sí. absolutamente de acuerdo. Nunca más se han llenado nuestros estudios jurídicos de tantos reclamantes y de tantas Exacto. cosas, gracias a estas decisiones tan equivocadas. Nos están Sí. haciendo un favor, sobre todo los laboralistas están re contentos porque hay tanto para atacar ahí, así que Nunca, tremendo. Bueno, tremendo. José, ¿querés Bueno, preguntarle a los que todavía están conectados si alguno tiene alguna duda puntual o quieren comentar algo? Si no, ya vamos finalizando, obviamente agradeciendo por el tiempo de conexión y de participar del encuentro. Bien, no, por ahora en el chat no hay preguntas. Si alguien quiere escribir o levantar la mano y consultar a los doctores, sí, comentarios. Ya a los que leyó Cecilia, agrego de Sandra Pucheta, muchas gracias por la exposición de los doctores, por la excelente exposición de los doctores. Tremendo. Daniela, excelente, es agradecida. Y bien, hasta el momento, nadie. a Nadie tiene nada Martín, para aportar. No, Martín muchas Puebla gracias a Mayor, muchas gracias a los expositores, excelente. Bueno, Bueno, buenísimo. muchísimas gracias. Ha Bueno, sido más que antes de cerrar, vamos a recordarles a todos que se pueden asociar, que en la asociación hay distintas comisiones con distintas materias, laboral, penal, propiedad horizontal, niñez, salud. Ayúdenme porque son un montón, si hay alguna que no me acuerdo, pero hay un montón de comisiones, también está la de Noveles, y lo que tiene de bueno es que se pueden asociar de cualquier punto del país de manera gratuita, online. Y una vez que integran cualquiera de, digamos, que son, digamos, asociados, van a poder ser parte de cualquiera de las comisiones en las que ustedes quieran ahondar o profundizar. Este espacio obviamente va a quedar guardado, grabado, va a quedar subido en el canal de YouTube de AFTE. Si quieren el certificado, con posterioridad a ser miembros, se van a estar emitiendo los certificados, se comunican con los chicos de la asociación para las cuestiones de logística. Y bueno, nos estaremos viendo en otro encuentro. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta la gracias. próxima. Gracias. Hasta la Gracias. próxima.